les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten, y hacen otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las dos lecturas que hemos escuchado, tanto la primera lectura tomada del libro del Génesis y el Evangelio según San Marcos, se complementan mutuamente y nos hablan al hoy de nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es siempre actual, siempre nueva, siempre iluminadora. Empecemos por la primera lectura, tomada del libro del Génesis. Allí se nos habla de la creación. Se nos habla que el ser humano ha sido creado por Dios a su imagen y a su semejanza. Es decir, ha sido creado con una dignidad infinita. Ha sido creado por amor, por la bondad inconmensurable de Dios. Y por eso Dios crea al hombre bello, bueno, feliz. Podemos comprobar que en ningún momento se dice que Dios crea al ser humano para que sufra. No. Que Dios crea al ser humano defectuoso, tampoco. Que Dios crea al ser humano malvado, mucho menos. Lo que dice el relato de la creación es que Dios crea al ser humano bondadoso, bueno, bello, perfecto. O como dice ese texto: y Dios vio que todo estaba muy bien hecho, muy bueno. Y eso sí, desea que el hombre siga en comunión con Él. Incluso le dice: crezca, multiplíquese. Sí, que se multiplique para que sean millones y millones y millones y millones. Y por eso dice el texto que hombre y mujer los creó, varón y mujer los creó. Repito, varón y mujer los creó. Lo vuelvo a repetir: varón, es decir, hombre y mujer los creó. Dos sexos, el masculino y el femenino. Fijémonos que no dice géneros. No. Dios no creó géneros. Eso es invención humana. Dios creó dos sexos, femenino, masculino. Varón y mujer los creó. Por tanto, cuidado, hermanos. No nos dejemos engañar por esta sociedad que, como decía Jesús en este evangelio, anula el mandamiento de Dios, enseña preceptos humanos, dejando a un lado las enseñanzas de Dios. Cuidado, porque esta sociedad enseña ideas humanas, caprichos humanos, gustos humanos,
deseos humanos y pretensiones humanas. Pero cuidado, la palabra de Dios siempre nos invita a obedecer a Dios antes que a los hombres. Repito, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por tanto, repito, cuidado, no son géneros, como dice esta sociedad. Son dos sexos, varón y mujer. Y yo no les estoy inventando nada. Les estoy hablando de la palabra de Dios, a quien debemos escuchar, a quien debemos obedecer y poner en práctica. Pero repito, las palabras que Jesús pronuncia en este evangelio son actuales y son contundentes. Este mundo enseña preceptos humanos y deja a un lado las enseñanzas de Dios. Y no solo las deja a un lado, sino que las ridiculiza, las menosprecia, las rechaza. Incluso hemos llegado a una instancia en que todas las palabras han sido licuadas. Incluso le han asignado el significado exactamente contrario, opuesto a una palabra y otra. Por ejemplo, si hoy un psicólogo ayuda a una persona biológicamente hombre, varón, a percibirse como el hombre que objetivamente es, ese psicólogo, según esta sociedad perversa, está haciendo una terapia de conversión. Ahora bien, si un médico corta los genitales de una persona cuyos genitales funcionan bien, o mutila los senos de una mujer, o le inyecta a los niños bloqueadores hormonales, o le brinda hormonas que sus cuerpos no producen, eso se llama terapias de afirmación. Y es exactamente al revés. Terapia de afirmación era lo primero. Y terapias de conversión es esto segundo. Afirmar a alguien significa reencontrarlo con su propio cuerpo, porque su cuerpo es una realidad objetiva. En cambio, la terapia de conversión es cuando este yo necesita un bisturí para empezar a mutilar su cuerpo que es sano. Otro ejemplo que se dice hoy, salud sexual y reproductiva. Así le llaman al aborto. Salud sexual y reproductiva. Pero a ver, ¿cómo que reproductiva? Si precisamente el aborto es un atentado contra la reproductividad. El aborto no es reproductivo. El aborto es antirreproductivo. Juego de palabras. Otro ejemplo, discursos de odio. Cuando uno va a ver quiénes son los que hablan contra los discursos de odio, pues justamente aquellos que presionan al Estado, que utilice el monopolio de su poder para hacer callar a las personas que simplemente están diciendo cosas como que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Y entonces a uno le adjudican el discurso de odio simplemente por decir cosas que son objetivamente ciertas. Y así nos las enseñó desde el principio el Señor, así lo acabamos de escuchar. Pero son intolerantes. Es más, defienden ese principio. No se puede ser tolerante con el intolerante. Otro ejemplo, cambio de sexo. No, el sexo no se puede cambiar, lo siento mucho. El sexo no se puede cambiar. Que yo me haga una cirugía estética, que yo me aplique ciertas hormonas, no significa que yo me he convertido en el otro sexo. Pero muchos creen que el sexo sí se puede cambiar y entonces se someten a una serie de mutilaciones y afectaciones, incluso a la salud, que cuando terminan descubriendo que su sexo en verdad no ha cambiado, pues viene un decaimiento psiquiátrico enorme. Y ahí están los índices de intentos de suicidio y también de suicidio. Pero algo más, para que vean las contradicciones de este mundo que repito, olvida el mandamiento de Dios para enseñar preceptos y caprichos humanos. Si un niño o un adolescente va a un psicólogo a una consulta porque tiene dudas, entre comillas, sobre su sexo, entre comillas, inmediatamente ¿qué? Lo comienzan a hormonizar. Y es un crimen. Y es una contradicción. Porque esta sociedad dice, a un niño no se le puede vender un cigarro porque es menor de edad.
No se le puede dar alcohol porque es menor de edad. No se le puede soltar las llaves del carro porque es un menor de edad. No puede ejercer el derecho a votar en las elecciones porque es menor de edad. Pero sí podemos hormonizarlo aunque sea menor de edad. Es un crimen, un abuso, una terrible contradicción. Todo, repito, por olvidar las enseñanzas divinas. Porque el hombre no solo se ha olvidado de Dios, sino que quiere suplantarlo, usurpar su puesto y decidir como si fuera Dios. Y por eso el mundo dice derecho a abortar, derecho a interrumpir el embarazo, derecho a elegir sobre el propio cuerpo. Esa es otra, derecho a elegir sobre el propio cuerpo. Cuando precisamente Dios dice no matar, quiero la multiplicación de los nacimientos, creceos, multiplicaos, quiero la multiplicación de las vidas y por eso no matar. Pero el mundo dice la interrupción voluntaria del embarazo. Pero es que lo que se interrumpe, obviamente, ya no se puede reiniciar. Y claro, derecho a elegir sobre el propio cuerpo sí, pero no a decidir sobre el cuerpo de la otra persona, porque el cuerpo no forma parte del cuerpo de la mujer. Solo está alojado dentro de ella, dentro de su estancia temporal. Si el bebé fuera parte del cuerpo de la mujer, ella ya habría nacido con él en su útero. Si el bebé fuera parte del cuerpo de la mujer, para sacarlo sería necesario un procedimiento de amputación, no de parto. Además, el bebé no tiene ADN solo de la mujer o la mamá, también tiene ADN del papá. Y ningún ser humano puede naturalmente formar parte del cuerpo de otro con diferente ADN sin antes haber tenido un trasplante de órgano. Si no fuera por la membrana que protege al bebé, el bebé sería expulsado del cuerpo de la mujer, porque es un cuerpo extraño dentro de ella. Por tanto, claro, la mujer tiene derecho a elegir sobre su propio cuerpo, por supuesto, pero no tiene derecho a decir sobre el cuerpo de otra persona. El mundo dice, no más nacimientos, control de la natalidad, aborto legal. ¿Y Dios qué está diciendo? Crezcan, multiplíquense. Miren, hermanos, si muchos de nuestros padres hubieran pensado como piensa el mundo de hoy, muchos de los que estamos acá en la capilla de Amén Comunicaciones y muchos que nos ven a través de las plataformas digitales, su celular, su tablet, el televisor, no hubiéramos nacido. Es más, yo les he dicho en otras ocasiones, levanten la mano los hijos que en su casa ocupan el número 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10º. Muy bien, felicitaciones. Tuvieron la suerte de nacer cuando podían nacer. Porque si fueran tiempos de hoy, año 2023, probablemente no existirías. Claro, si fueras a nacer hoy, año 2023, en ese número en el que naciste ayer, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y más, probablemente hoy no existirías. Probablemente hoy no vivirías y probablemente hoy no estarías acá. Porque esa sociedad le ha hecho creer a las parejas de hoy que tener hijos es una irresponsabilidad, que los tiempos de hoy no está para hacer eso. Y yo pregunto, ¿y es que los tiempos de ayer, donde a mucha gente le tocó levantarse en pobreza, si eran mejores? ¿Será que estamos peor que ayer? Recuerden que cuando las familias eran numerosas, de esas familias numerosas, Dios llamaba a unos para el matrimonio, a otros para la vida consagrada, a otros para el sacerdocio, a otros para misiones y vocaciones diferentes. Pero en familias donde apenas hay un solo hijo o una sola hija, ¿qué? Pues esta mentalidad antivida está vaciando los conventos, está vaciando los seminarios. Esta mentalidad antivida está disminuyendo las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y esta mentalidad antivida está haciendo que muchos desprecien o minusvaloren el sacramento del matrimonio. El mundo dice, respetar las decisiones de las personas y no excluirlas. Claro que sí, hay que respetar. Pero Dios dice, hay que respetar a las personas y no excluirlas. Pero otra cosa es obligar a todas las personas a pensar y a aceptar lo que otros piensan y aceptan. Como también las personas pueden inventarse en todos los derechos que quieran. Claro que sí.
Invéntense todos los derechos que quieran. Pero otra cosa es obligarnos a otros, no solamente a que aceptemos esos derechos que se han inventado, sino también a costeárselos como tales. El mundo dice orgullo gay, pero Dios dice fue precisamente el orgullo, el pecado del orgullo, lo que convirtió a los ángeles en demonios. El mundo dice géneros, pero Dios dice varón y mujer los creó, hombre y mujer los creó. El mundo dice persona menstruante, pero Dios dice mujer. El mundo dice feminicidio, pero Dios dice homicidio. Homicidio viene de homo, que en latín significa persona, individuo, humano, hombre. Por tanto, el homicidio es el asesinato de persona y una mujer es una persona. Entonces no hay necesidad de llamarlo feminicidio, porque llamarlo así quiere mostrar que la muerte de una mujer debe ser más impactante que la muerte o el valor de un hombre, quitando el valor de la muerte de un hombre. Si se busca una igualdad, entonces seamos iguales. El mundo, ¿qué dice? Violencia de género. Pero Dios dice, existe violencia contra las personas. Llámese violencia contra los niños, violencia contra la mujer, violencia contra los hombres. Pero no existe violencia de géneros. Cualquiera que sea el idioma, la palabra género es una palabra utilizada para categorizar cosas y no personas. Ejemplo, género musical, género literario, género gramatical. No necesitamos decir la palabra género para referirnos a una persona. Para eso ya existe femenino y masculino. Por tanto, la violencia de género es un término muy ambiguo creado para confundir. En fin, hoy vivimos en una sociedad que enseña cosas contrarias al querer de Dios. Y es verdad, vivimos en una época de inmenso riesgo para la vida, y en particular para la vida humana, para la dignidad humana. Vivimos en un mundo y en una sociedad que destruye lo humano de lo humano, que destruye la humanidad de la humanidad. Vivimos en una sociedad que nos dice, usted es un ser humano, y como es un ser humano, usted tiene derechos. Y como usted tiene derecho, venga y viva sus derechos. Usted tiene derecho a ser perverso, a ser indecente, a llevar una vida desordenada. Usted tiene derecho al alcohol, usted tiene derecho a su marihuana, usted tiene derecho a su dosis, usted tiene derecho a la dosis más grande, usted tiene derecho a destruir su vida, usted tiene derecho a que lo maten, usted tiene derecho a abandonar a sus hijos, usted tiene derecho a tener sexo, usted tiene derecho a negar la vida, usted tiene derecho a vivir como quiera. Usted tiene derecho a no querer vivir, etc. Y eso te lo venden como si ahora vamos a ser seres humanos. Cuando en verdad lo que se está destruyendo es la experiencia de lo humano. Porque la calidad de vida humana está hecha de verdad, de autenticidad, de decencia, de moralidad, de sentido del bien y del mal, de abnegación, de sacrificio, de entrega para hacer lo correcto con todo y lo que duela lo correcto. La vida humana está hecha de considerar como valor absoluto y como valor primero justamente esa vida humana. Vida que es un don precioso de Dios. Y que, como lo hemos escuchado en esta primera lectura, la ha creado Dios con un valor y con una dignidad infinita. Y por eso la hemos de respetar, defender, cuidar. Y está llamada a crecer y a multiplicarse, llenando toda esta hermosa tierra. Según la voluntad amorosa de Dios, la misma que hemos de obedecer, antes que obedecer ese pensamiento perverso humano que quiere desdibujar, que quiere hacer contrario todo lo que el Señor nos ha enseñado y que permanentemente nos sigue hablando a través de su palabra. Que ustedes y yo obedezcamos la palabra de Dios antes que los preceptos y caprichos humanos. Amén.